El 21 de mayo de 1955 muere en México Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy Blanco fue un escritor, humorista, político, parlamentario, periodista y sobre todo poeta venezolano. Y se lo recuerda fundamentalmente, a pesar de esa actividad múltiple, se lo recuerda fundamentalmente como poeta. Y sigue siendo un poeta popular en Venezuela. Andrés Eloy Blanco nació en Cumaná en 1897, se educó en Margarita y luego en Caracas, vino a estudiar a Caracas, vino a estudiar Derecho, Abogacía, y allí empezó a manifestar desde muy temprano inquietudes políticas. Eran los tiempos ya iniciales de la dictadura de Juan Vicente Gómez, y en 1918 tiene lugar uno de los primeros movimientos de protesta contra la dictadura de Gómez. Andrés Eloy Blanco tiene participación en él y recibe su primer carcelazo, que en este caso fue un carcelazo corto. Ese mismo año, 1918, se gradúa, egresa como abogado en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Ha empezado a escribir poesía y a destacarse, a hacerse un nombre como poeta. En 1921 viene la consagración. Andrés Eloy Blanco participa en un concurso en Santander, en España, con el famoso Canto a España, y con ese canto gana el primer premio, y eso le permite pasar un año en Madrid, entrar en contacto con numerosos intelectuales, conocer España, y se hace muy famoso en Venezuela por ese logro, por ese premio, por ese poema. Él sigue escribiendo, sigue participando clandestinamente en la lucha contra Gómez, y en 1928 parece involucrado en otro de los movimientos contra Gómez, en este caso el movimiento del 7 de abril de 1928, en el cual se trató de tomar el cuartel San Carlos, y Andrés Eloy Blanco otra vez es apresado, es capturado, apresado, y esta vez sí le va a tocar un carcelazo largo. Es llevado a la Rotunda, la prisión del centro de Caracas, donde está hoy la Plaza de la Concordia, y luego enviado al castillo de Puerto Cabello, convertido pues en una prisión realmente siniestra, entre calor, frío, todas las situaciones difíciles, agua, contaminación, y él va a pasar varios años encarcelado allí. Va a estar encarcelado allí hasta 1934. Y en 1934 pues, su salud se encuentra muy deteriorada, se le permite salir, pero queda confinado, y va a pasar un año confinado en Valera, si mal no recuerdo, durante todo el año 1935, que es el último año de la dictadura y de la vida de Juan Vicente Gómez. Él escribe en esos años dos de sus mejores libros, sus más reconocidos libros de poesía. En 1932 hace publicar, aún desde la cárcel, uno que se llama Castillo de Piedra, que hace referencia al castillo de Puerto Cabello, el barco de piedra, que hace referencia al castillo de Puerto Cabello, que tiene la forma de un barco y desde el mar pareciera un barco de piedra. Y en 1934 publica Poda, que es otro de sus grandes libros de poesía. Allí en esos libros se encuentran algunas de las mejores poesías de él, entre ellas La Renuncia, y otra también muy popular, yo no diría que tan buena, pero que también muy popular, que es Las Uvas del Tiempo. Al morir Gómez, queda en libertad, se incorpora, es llamado a formar parte del gobierno de López Contreras, y tiene cargos en el gobierno de López Contreras, pero pronto entra en conflicto con López Contreras, porque López Contreras está reprimiendo el movimiento popular el año 36 y todo lo demás, y él se sale pues, del gobierno de López Contreras. Estos son los años en que en Venezuela empiezan a organizarse los primeros movimientos populares. Reaparece el Partido Comunista, fundado clandestinamente en 1931, y empieza a organizarse la socialdemocracia. Y Andrés Eloy Blanco empieza a vincularse a la socialdemocracia. Allí él participa en el PDN, y luego en 1941, cuando se funda Acción Democrática, él va a ser de los fundadores de Acción Democrática. Vienen los años de Medina, la oposición a Medina. En 1945 el golpe de Estado para derrocar a Medina, y en 1946 el gobierno de Acción Democrática convoca una constituyente para elaborar una nueva constitución. Andrés Eloy Blanco va a ser no solo diputado de esa constituyente, sino que va a ser el presidente de la Asamblea Constituyente.
Esos años son unos años sumamente conflictivos, de una pelea política muy fuerte, muy agresiva y de muchas conspiraciones, pero Andrés Eloy Blanco, que es un hombre de un carácter sumamente amplio, que es un hombre gentil, que es un hombre de una gran educación y al mismo tiempo un gran humorista con un extraordinario sentido del humor, se destaca en medio de esa conflictividad sin dejar de defender sus posiciones como un hombre que se gana el aprecio y el respeto de todo el mundo. Y algunas de sus bromas y de sus chistes y de sus humoradas en el Parlamento por lo menos repercutieron y se repitieron durante mucho tiempo. En 1948 gana Rómulo Gallegos las elecciones y de una manera aplastante, y Andrés Eloy Blanco pasa a ser el canciller, es decir, el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Gallegos. Al ser derrocado por Pérez Jiménez y Llovera Páez y Delgado Chalbó, el gobierno de Rómulo Gallegos, en noviembre de 1948, Andrés Eloy Blanco tiene entonces que ir al exilio y va a pasar el resto de su vida en México. Y allí en México va a vivir, a sobrevivir de alguna manera, seguirá escribiendo algunas cosas y finalmente va a morir en un absurdo accidente de carretera en un día como hoy de 1955. Cuando los restos de Andrés Eloy Blanco fueron traídos para acá, hubo protestas contra Pérez Jiménez que condujeron a que muchos de los jóvenes estudiantes que participaron en esas protestas fueran encarcelados por la Seguridad Nacional. Andrés Eloy Blanco, a pesar de toda esta historia y este carácter múltiple, ha sido un personaje, si no olvidado, muy subestimado dentro de la cultura venezolana, aunque algunos de sus poemas siguen siendo poemas bastante populares. Por ejemplo, Píntame angelitos negros, que yo no creo que sea precisamente el mejor, es el más popular. Para mí creo que La renuncia es un poema bastante mejor. En fin, muchos de esos poemas siguen siendo poemas que son leídos, que forman parte pues, de la cultura popular venezolana. Andrés Eloy Blanco fue pues entonces un personaje importante de esa cultura popular venezolana y como poeta y como humorista es un personaje que vale la pena que sea recordado.